8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática el exministro del Ambiente, Daniel Ortega. Hace varios meses se puso en vigencia el canje de deuda por bonos azules en Galápagos y ya vamos a tener una evaluación de lo efectivo que ha sido este mecanismo, si eso no es beneficioso. Precisamente para eso nos acompaña Daniel Ortega. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Se puede hacer ya una evaluación si esta alternativa del canje de bonos ha dado resultados, ha sido positivo, se está beneficiando al Ecuador con el mismo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia y Alexis. Siempre un placer estar con ustedes. Pongámoslo en términos muy simples. Ha transcurrido más de un semestre. Uh-huh. Vamos a cumplir 7 meses, el 9 de diciembre, desde que se realizó este canje, con una gran apertura mediática, pero al día de hoy no has invertido un solo dólar en la protección de las Islas Galápagos, en su monitoreo, en su vigilancia, en la protección de la Reserva de la Hermandad. Tengamos presente que estamos a pocos meses de un fenómeno de Niño que, si bien impactará al continente, en las islas se siente mucho más agudo, no solo afectando a las personas, sino a la biodiversidad. No se ha invertido, nos dice Daniel. La pregunta es, ¿de dónde sacamos plata para invertir? Y ahí le planteo, ¿ese famoso canje ya ha generado beneficios para el país o todavía no? El canje, lo único que ha generado hasta este momento es que se registren en las deudas nacionales. En el boletín fiscal de mayo ya se registró la operación del préstamo que se le dio al Ecuador para poder realizar el canje. Recordemos que para que los privados pudieran recomprar los bonos, ¿no?, realizaron una inversión de 656 millones de dólares. Este valor se voltea a los privados y, a través de un contrato de préstamo, el país se compromete a pagar ese valor a los privados que orquestaron el canje. Esto es lo único que se ha registrado, Uh-huh. además de los 12 millones de dólares de pago de comisiones. No sabemos a quién se les va a pagar, cómo se les va a pagar en la situación fiscal que vive el país, pero está registrado ya la deuda pendiente que tenemos. Adicionalmente, se registró en el mismo boletín fiscal, está registrado la garantía que se compró al Banco Interamericano de Desarrollo para poder facilitar el canje y cubrir lo que se determina como un riesgo político del país. Más allá de eso, lo único que hemos observado como monitoreo de este proceso es que se ha reunido varias veces el nuevo mecanismo que se creó, es decir, este Fondo de Galápagos para la Vida. Este fondo se ha reunido en algunas ocasiones, principalmente de manera virtual, básicamente discutiendo estrategias de comunicación para seguir promocionándose y seleccionar su dirección ejecutiva. Más allá de eso, no se ha realizado ningún escrutinio de un portafolio de proyectos, ni dónde se va a invertir estos recursos, ni por supuesto no se ha tampoco facilitado los recursos para implementar alguno en la situación grave que viven las islas de sostenibilidad por el turismo que desbroza, porque adicionalmente tenemos problemas de manejo de los desechos en las islas que se continúan acrecentando, y un financiamiento total de la operación del parque y de su sistema de protección. Es decir, si le entendí bien, Daniel, con este proceso no se ha invertido un solo dólar en la protección de Galápagos, pero sí se va a destinar o sí se ha adquirido la obligación de cancelar 12 millones de dólares a intermediarios y comisiones. Es decir, hoy por hoy, este mecanismo no está beneficiando a las Islas Galápagos, no le está beneficiando al país, le está generando deudas. Es correcto. Recordemos que cuáles son los compromisos del canje. El Ecuador debe pagar un préstamo, esos recursos llegan al fondo y el fondo debe, por tanto, invertirlos. Adicionalmente, los que orquestaron el canje se comprometieron con el país a movilizar recursos adicionales a partir del fondo, además de lo que el país va a pagar. Hoy en día no tenemos un solo proyecto financiado, no se han movilizado compromisos adicionales a partir del canje, y lo único que tiene el país es un compromiso de pagar un préstamo y pagar a comisionistas, así como pagar a los bancos multilaterales las garantías que hemos asumido. Esperamos que el gobierno que entra pueda tener un poco más de control sobre el proceso, y que además la Comisión de Fiscalización de la Asamblea realmente permita transparentar
¿Cómo se escogieron los organismos privados que orquestaron el canje? Porque al día de hoy todavía no nos han podido explicar esto. A través de acciones de la sociedad civil se logró tener acceso a la información del canje que de otra manera no fue pública. Entonces es importantísimo que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea pueda hacer un examen profundo del proceso, de las tomas de decisiones, cómo fueron fundamentadas, cómo fueron racionalizadas, y al final determinar quién ganó quién con esta operación, porque al final del día las islas no están recibiendo la asistencia que requieren ni los recursos fiscales prometidos. ¿Hay posibilidades de, digamos, dar marcha atrás con respecto de estos acuerdos y compromisos que asumió el Ecuador durante el gobierno anterior o no? ¿O estamos condenados a ver qué pasa en el futuro con respecto de la puesta en vigencia de estos acuerdos? Alexis, considero que no existe nada imposible si existe voluntad política y si existe un debido proceso. Hemos finalizado y hoy vamos a compartir con la comunidad internacional un análisis no solo del canje deuda del Ecuador. Esta es una situación que nos preocupa en todos los países como Barbados, Belice, Seychelles y Gabón, que ya realizaron otros canjes de deuda. Y de este análisis encontramos la misma situación problemática en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se firman estos contratos de préstamo, se incluyen cláusulas leoninas, por así decirlo, donde se obliga al país no solo a pagar el préstamo, sino que se consideraría default, es decir, incumplimiento, el pago adelantado del préstamo, una operación de cancelación del mismo, y no solo afectaría a este préstamo, sino a todas las demás obligaciones que el país tiene y ha adquirido a nivel internacional. Es decir, que si hoy nuestra calificación de riesgo país supera los 2.000 puntos, como lo hemos visto, tratar de afectar el proceso del canje nos afectaría mucho más en los mercados internacionales, incrementando aún nuestra crisis fiscal. Esto es lo pervasivo, esto es lo que hemos nosotros denominado ignominioso de este canje, porque no solo nos compromete a un proceso de más de 13 años de pagos alrededor de este canje, que no vemos resultados, sino que además nos ha condicionado con respecto al manejo fiscal más amplio de toda nuestra deuda. Daniel, ¿cuándo se deberá comenzar a pagar por este préstamo para estos bonos azules? ¿Cuál es la tasa de interés en relación a otros bonos que también tiene el Estado? ¿Es mejor, es más beneficioso ese interés de estos bonos? ¿Y aquí el gobierno le va a tocar enfrentar ya los primeros pagos de este préstamo? El pago del préstamo está definido en un cronograma como cualquier otro préstamo, ¿sí? Lo que quisiera dejar claro con la población es que el desembolso del país al fondo no limita su capacidad de acción. El fondo tiene la obligación de movilizar adicionalmente contribuciones desde otros estamentos que no sean deuda para que realmente la operación sea exitosa. Son 7 meses, mucha publicidad, y todavía no hemos recibido un solo dólar adicional que permita activar los desembolsos a los proyectos que Galápagos necesita con urgencia. Entendamos que el fenómeno del Niño está a la vuelta de la esquina. La situación turística ha sobrepasado los niveles de sostenibilidad. La operación del manejo de desechos líquidos y sólidos es crítica en las islas. Entonces, si nosotros esperamos más meses para que este canje y su operación dé resultados, vamos a estar muy probablemente listos para ser incluidos nuevamente en la lista de patrimonios en peligro de la UNESCO. Recordemos que hace varios años ya lo estuvimos. Gobiernos anteriores lograron hacer una gestión para que Galápagos pudiera salir, pero hoy en día nos distraemos con este tipo de herramientas y no estamos solucionando los problemas de fondo. Hay quienes destacan, digamos, la materia ambiental como uno de los hitos, como lo han convertido a, por ejemplo, la lucha contra la desnutrición infantil, ¿no? Uno de los hitos del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Puede ser entendido así? O sea, finalmente a mí me queda claro, usted nos ha dicho en varias ocasiones que no se trata de un canje como tal, sino de un trueque, ¿no? Este asunto, pero ¿se puede considerar como eso, como un ejemplo a seguir para preservar el ambiente y así obtener recursos? ¿Este modelo se puede replicar, digamos, para el Yasuní, por ejemplo, ahora que va a parar la operación en el ITT? Creo que podemos ser críticos a la gestión, tanto del gobierno del señor Lasso como la del gobierno del señor Lenín Moreno.
Para tener presente algunos indicadores. El índice de deforestación ha incrementado en estos años relativo a como nosotros lo entregamos en el 2017. Eso quiere decir que existe una poca falta de gestión y una poca dotación de los recursos suficientes para la administración de las áreas protegidas. Y esto lo ha denunciado además organismos de investigación nacional, donde existe mayor deforestación en áreas cercanas a los proyectos mineros que este gobierno ha autorizado. Segundo, lo han también denunciado organismos de gestión ambiental de la sociedad civil, como en el caso de Galápagos, permanentemente, además de que este gobierno determinó que el acceso a la información pública estaba completamente restringido en carácter confidencial, lo cual afectó muchísimo la capacidad de transparentar sus acciones. Segundo, el canje hoy nos posiciona como un ejemplo que los demás países no deben seguir. ¿Qué país, qué gobierno soberano, en su sano juicio, puede comprometer la gestión de un patrimonio como lo es las Islas Galápagos a cambio de $150 millones, que es el beneficio neto real que resultará de este canje, que distribuido en los años que dura el canje no significa más de $13 millones anuales, y que además está sujeto a las condiciones que se han establecido en el pago del préstamo y en el manejo total de nuestra deuda. Finalmente, otro de los supuestos hitos de la gestión ambiental de este gobierno ha sido la declaratoria de áreas de protección de conservación de agua. Recordemos, por favor, que estos son áreas de protección que están en el papel. Si no se transfieren los recursos de una competencia para una gestión adecuada de los gobiernos descentralizados, no va a existir la protección. El papel no le da a usted carácter de protección, y es por eso que hoy siguen los esfuerzos de deforestación que este gobierno además ha impulsado. El gobierno además ofreció que íbamos a iniciar un proceso de transición ecológica, de lo cual no tenemos conocimiento absoluto si existió un plan, cuáles fueron los avances alcanzados, porque hoy en día lo que tenemos es además un mayor incremento en el nivel de exploraciones petroleras y un decrecimiento en la extracción de petróleo. Es decir, nunca se transitó de modelo productivo, no se invirtió en los modelos alternativos. Se finalizó un análisis de los escenarios de emisiones del país para llegar a la descarbonización, es decir, a que nuestra matriz pueda ser facilitada por energías renovables. No se ha difundido y no se han establecido las metas reales que el país va a alcanzar. El cambio climático está entre nosotros. El panel intergubernamental demanda que al 2030 tenemos que reducir el 50% de emisiones y al 2050 el 100%. Estamos viajando a Dubái para discutir estos acuerdos internacionales y presentar los avances que los países han logrado, y lamentablemente el país tendrá que demostrar que no ha podido avanzar en su lucha, que no ha establecido una estrategia clara de cómo lograrla, ni establecido los recursos que le permitirán alcanzarlo. Daniel, ¿está ahora nuevamente el riesgo país elevándose, esto a raíz del envío a la Asamblea Nacional de esta reforma tributaria? ¿En qué medida esto afecta en positivo o en negativo a los bonos azules? Yo creo que la situación fiscal que vive el país desnuda que realmente se hizo un uso arbitrario del concepto de los bonos azules. Uno no puede levantarse un día y decir que va a ser una emisión de una deuda estructurada y que la misma pueda catalogarse azul. Debe seguir un conjunto de pasos. Existen reglas internacionales y buenas prácticas que en el caso del Ecuador no se siguieron. Los principales promotores de los bonos azules, como son las organizaciones de conservación de Estados Unidos como The Nature Conservancy, están moviéndose, ya están dejando de usar el concepto de bonos azules porque no tiene una compatibilidad con lo que en el mercado de valores se conocen como emisiones de bonos temáticos. En el país existen emisiones de bonos azules correctas, por supuesto. El Banco Internacional y el Banco Bolivariano han hecho emisiones de bonos azules sin endeudar al Estado y están gestionando recursos de manera efectiva. Es decir, el instrumento no hay que satanizar, ni los canjes ni los bonos. Lo que tenemos que procurar es que se hagan correctamente, con participación, con escrutinio público, con respeto a la soberanía del país y su política fiscal, para asegurar la sostenibilidad económica de largo plazo. En esta situación fiscal que vive el país, se desnuda que esta operación fue incoherente con ese proyecto de trayectoria de largo plazo. Nuestro riesgo país continúa en ascenso y no hemos hecho nada real para solucionar ni las causas de la crisis por la deuda, ni el motor económico que nos permita salir de ella y transitar en la vía de la sostenibilidad. Bueno. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Vamos a estar pendientes para que nos cuente cómo evoluciona este caso. Muy amable por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes. Muy amable. El exministro de Ambiente Daniel Ortega, que ha estado con nosotros, 8:59 puntuales, nos despedimos. ¿A ti si te gusta el canelazo? Sin piquete. Con piquete. Con mucho piquete. O con un piquete bien bajito tal vez. Sí. Arranque de fiestas de Quito con inauguración de metro y toda la cosa. Les invito nuevamente, vayan en metro, hay una parada muy cerca. Festival del Canelazo, hoy 1 de diciembre, de 8 a 17 horas, artesanías, bebidas, productos procesados, gastronomía, presentación de artistas, además desparasitación gratuita para perros y gatos. Para perros y gatos, es Huehua Pichincha, no es desparasitación para seres humanos, es para perros y gatos. Hace rato me mandaron un mensaje que me hizo morir de la risa. Esto va a ser en la Plaza de la República, 10 de agosto y Antonio Ante, en los bajos del Consejo Provincial o Prefectura de Pichincha. Así que de aquí nos vamos para allá para tomarnos un buen canelazo. La señora Espinel sin piquete, yo con doble piquete. ¡Que viva Quito! Todos invitados y que viva Quito. Les dejamos con las Guarmes. Nos vemos, chau.